La historia de Taylor Schabusiness se convirtió en uno de los episodios criminales más perturbadores y mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. El caso no solo llamó la atención por la brutalidad de los acontecimientos, sino también por el comportamiento de la implicada, cuya actitud desafiante, casi burlona y completamente desligada de la realidad, estremeció incluso a quienes están acostumbrados a escuchar relatos estremecedores en su labor profesional. Lo que comenzó como una denuncia desesperada, terminó transformándose en un rompecabezas policial que reveló detalles difíciles de procesar y que condujo a un juicio que dejó al público sin aliento. Todo empezó la mañana del 23 de febrero de 2022, cuando la policía de Green Bay, Wisconsin, recibió una llamada urgente. Una mujer informaba que había encontrado algo espeluznante en el sótano de su vivienda. Un recipiente con lo que parecía ser la cabeza de un joven. La mujer, horrorizada, explicó que la víctima era su propio hijo, Chad Tyrion, de 25 años. La escena era estremecedora. Los oficiales acudieron de inmediato y al llegar, confirmaron que el hallazgo era real. Lo que encontraron en la casa superó todo lo imaginable. Durante la inspección inicial, los investigadores se toparon con un conjunto de evidencias que mostraban un escenario inquietante. No se trataba de un incidente accidental ni de una alteración improvisada. Las partes del cuerpo estaban dispersas en distintas áreas de la vivienda, envueltas, almacenadas o acomodadas en espacios que sugerían una acción deliberada. El sótano, la planta principal e incluso zonas cercanas a la entrada contenían elementos que dejaban claro que la escena había sido manipulada con calma y sin aparente desesperación. El nombre que pronto emergió como figura central de la investigación fue el de Taylor Schabusiness, una mujer de 25 años que había mantenido una relación cercana con la víctima. Para los detectives, localizarla se convirtió en la prioridad inmediata. No sabían si estaba huyendo, escondida, o si podría convertirse en un riesgo adicional para otras personas. Sin embargo, la búsqueda no se prolongó demasiado. Horas después, los agentes la hallaron en una residencia cercana, desconectada, errática y con rastros de sangre en su ropa. Desde el primer contacto con la policía, su actitud llamó la atención. Los oficiales la detuvieron y la trasladaron a una estación para iniciar un interrogatorio. En la sala donde debía dar su versión de los hechos, no se mostró nerviosa, alterada ni atemorizada. Por el contrario, parecía percibir todo como un juego extraño, como si no dimensionara la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Reía, hacía comentarios sarcásticos y en ocasiones parecía disfrutar del impacto que causaban sus palabras. Este comportamiento sería, más adelante, uno de los elementos más inquietantes del proceso. Durante el interrogatorio, relató con una mezcla de indiferencia y extraña diversión lo sucedido la noche anterior. Habló de la relación que tenía con Chad Tyrion, de los encuentros en los que ambos solían involucrarse, de las sustancias que consumían y de la dinámica que, según ella, había terminado escalando hasta un episodio que ella misma describió con frialdad. Lo más perturbador era que narraba cada detalle sin un mínimo gesto de pesar. Incluso llegó a bromear sobre lo divertida que podría ser la búsqueda de las partes del cuerpo. Un comentario que quedó registrado en las cámaras de la sala y que después sería reproducido en el juicio como ejemplo de su desconexión emocional. Los investigadores, acostumbrados a lidiar con personas que reaccionan de múltiples maneras ante situaciones límite, quedaron desconcertados por su falta de empatía. Algunos oficiales describieron posteriormente que incluso para ellos, con años de experiencia en casos complejos, escucharla había resultado particularmente impactante. La mezcla de humor inapropiado,
comentarios fríos y actitud desafiante, generó una impresión que marcaría el rumbo del caso desde ese momento. Con su testimonio como referencia, los agentes retomaron la búsqueda de evidencias en la vivienda donde ocurrió todo. Confirmaron lo que ella había mencionado: partes del cuerpo en bolsas, cajas, el sótano, la planta baja y otras áreas. La escena era amplia, deliberada y profundamente perturbadora. Su descripción coincidía con lo que encontraron, aunque su comportamiento seguía siendo inexplicable. No había llanto, no había duelo, no había miedo, solo una desconcertante indiferencia. A partir de ese momento comenzó otra etapa: el análisis psiquiátrico. La defensa de Shabusines insinuó desde temprano que ella no estaba en pleno uso de sus facultades, que padecía trastornos profundos y que su comportamiento errático era consecuencia de un historial marcado por inestabilidad psicológica y consumo prolongado de sustancias. Los fiscales, por su parte, argumentaron que, más allá del estado mental que pudiera tener, existía evidencia de planificación, intención y plena conciencia. Las grabaciones, las declaraciones y la escena del crimen mostraban, según la acusación, una secuencia de acciones que no podían ser consideradas accidentales ni involuntarias. El caso alcanzó una magnitud mediática considerable. Medios locales y nacionales siguieron cada giro de la investigación, cada audiencia, cada nueva revelación. Las imágenes del interrogatorio se difundieron ampliamente, generando indignación entre los espectadores. Muchos señalaban que su comportamiento en cámara mostraba una ausencia total de sensibilidad humana. Cuando finalmente llegó el momento de presentarla ante el tribunal, la atención volvió a centrarse en su actitud. En vez de mostrarse seria, preocupada o arrepentida, Shabusines parecía tratar todo como un espectáculo. Se reía, hacía gestos, miraba a las cámaras con una confianza extraña, como si disfrutara la atención. Incluso hubo un momento en el que hizo un gesto con sus manos, simulando sostener un arma, aparentemente dirigido hacia el juez, algo que causó consternación inmediata entre quienes presenciaban la audiencia. Su comportamiento no solo era una falta de respeto al proceso, sino también un reflejo de una personalidad que desafiaba la lógica y las expectativas del sistema judicial. Y entonces ocurrió uno de los episodios más recordados del caso: el ataque a su propio abogado. Durante una audiencia previa al juicio, sin previo aviso, Shabusines se abalanzó sobre él, obligando a los agentes de seguridad a intervenir rápidamente. La sala fue desalojada, y en cuestión de segundos, la mujer fue inmovilizada en el suelo mientras gritaba y forcejeaba. Este arrebato alimentó nuevamente las interrogantes sobre su salud mental, sobre su capacidad para comprender lo que estaba sucediendo y sobre la posibilidad de que no estuviera en condiciones de enfrentar un juicio. Pero los expertos la evaluaron durante semanas, analizaron su historial, conversaron con familiares y revisaron antecedentes médicos. Finalmente, el tribunal determinó que, a pesar de sus conductas erráticas, estaba en condiciones de ser juzgada. Este dictamen se convirtió en un punto clave. La responsabilidad recaía completamente sobre ella, y no habría justificación basada en incapacidad mental que la eximiera. Con el juicio oficialmente en marcha, los fiscales presentaron una narración estructurada, basada en evidencias físicas, testimonios, registros policiales y videos del interrogatorio. Mostraron al jurado cómo la escena coincidía con las declaraciones de Shabusines, cómo su comportamiento
revelaba control sobre sus acciones y cómo lo ocurrido no podía explicarse como un episodio impulsivo o inconsciente. Cada detalle fue expuesto con precisión informativa. El objetivo era claro: demostrar que hubo intención, conciencia y responsabilidad absoluta. La defensa, por su parte, trató de insistir en el deterioro mental, en los antecedentes médicos y en las circunstancias de su vida personal, marcada por relaciones conflictivas, consumo constante de sustancias y episodios de inestabilidad emocional. Sin embargo, el jurado, enfrentado a testimonios directos de la propia implicada y a imágenes difíciles de ignorar, tenía frente a sí un caso sólido que no dejaba mucho margen para interpretaciones alternativas. Durante las semanas que duró el proceso, el público siguió cada audiencia como si se tratara de un documental criminal de alto impacto. Las cámaras captaron cada gesto, cada frase, cada reacción de Shabusines. Y aunque ella parecía creer que bastarían sus risas, sus desplantes y su aparente indiferencia para construir un argumento de incapacidad mental, esa estrategia se desmoronó cuando llegaron los veredictos. Al leerse la decisión del jurado, que la declaraba responsable por conductas violentas intencionales, manipulación de un cuerpo y agresión, su rostro cambió. Las cámaras la enfocaron mientras escuchaba, una a una, las conclusiones de los 12 miembros del jurado. Ya no sonreía. Ya no miraba al juez con desafío. La actitud sarcástica había desaparecido. Por primera vez desde su arresto, su expresión mostraba algo semejante a la comprensión de que su realidad estaba por cambiar para siempre. El juicio había llegado a su punto culminante, pero aún faltaba la sentencia, un capítulo igual de tenso que pondría punto final a uno de los casos más perturbadores que Green Bay haya enfrentado en décadas. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba cargada de tensión. La atención no estaba solo en Taylor Shabusines, sino también en los familiares de la víctima, los medios y la comunidad que seguía el caso desde el principio. Había un silencio expectante cuando el juez tomó su lugar y comenzó a leer la decisión final. Hasta ese momento, la implicada había mostrado una aparente indiferencia, incluso algunos gestos de burla. Pero el aire cambió de manera dramática cuando se mencionaron los veredictos que la declaraban culpable de los cargos imputados. Durante la lectura, se hicieron evidentes los cambios en su comportamiento. La sonrisa que había sido tan característica desde el arresto desapareció. Sus ojos, que hasta entonces parecían desafiar al sistema, ahora mostraban una mezcla de incredulidad y temor. Por primera vez, el efecto de la ley se hizo tangible para ella. La ilusión de control y manipulación que había mantenido a lo largo de meses de audiencias y entrevistas se desmoronaba frente a la realidad judicial. El juez, con firmeza y claridad, detalló la gravedad de los delitos cometidos, resaltando que las acciones de Shabusines no solo habían afectado de manera irreversible a la víctima, sino que también habían dejado cicatrices profundas en la comunidad y en los familiares cercanos. Un momento particularmente intenso se produjo cuando el tribunal permitió que el padre de Taylor ofreciera su testimonio. Fue llevado esposado, con el uniforme de la cárcel, y su aparición sorprendió a muchos asistentes. En su declaración, habló con una emoción evidente y se dirigió al tribunal para ofrecer contexto sobre la vida de su hija antes de la tragedia. Relató cómo Taylor había mostrado indicios de angustia y problemas de salud mental mucho antes de los eventos que la llevaron a ser juzgada. Su testimonio enfatizó que, según él, el sistema había fallado al no ofrecerle ayuda a largo plazo, lo que habría podido prevenir el deterioro que culminó en el crimen. El padre reconoció la gravedad de los hechos y dejó claro que no buscaba excusar las acciones de su hija.
Explicó que había intentado protegerla y guiarla hacia tratamiento adecuado, pero que ciertos factores, incluyendo relaciones personales conflictivas y consumo de sustancias, habían complicado cualquier intento de rehabilitación temprana. Esta narrativa no alteró la decisión judicial, pero ofreció una visión más completa de la complejidad del caso y de la historia detrás de la persona que había cometido los delitos. El tribunal también analizó a fondo los informes de salud mental presentados por la defensa. Se revisaron diagnósticos que incluían trastorno bipolar, episodios psicóticos y antecedentes de resistencia a medicación. La defensa argumentó que estos factores contribuían a una disminución significativa de su capacidad de juicio y autocontrol, y que, de algún modo, debían considerarse como factores atenuantes. Sin embargo, los fiscales respondieron señalando que Taylor había consumido drogas de manera voluntaria, lo que había exacerbado sus problemas, y que la evidencia mostraba planificación y conciencia plena durante los hechos. Finalmente, el jurado rechazó la defensa basada en incapacidad mental, confirmando que Shabusines estaba consciente de sus acciones. Durante la lectura de la sentencia, el juez describió detalladamente cada uno de los cargos y la pena correspondiente. Para el homicidio intencional en primer grado, se impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto al cargo de manipulación de un cadáver, se estableció un período adicional de confinamiento, seguido de supervisión prolongada. Y finalmente, por el cargo de agresión sexual en tercer grado, se dictaron años de prisión consecutivos. Cada decisión fue explicada con base en la evidencia, el impacto de los hechos y la necesidad de proteger a la sociedad. El juez enfatizó la falta de remordimiento de Shabusines, su comportamiento errático y la devastación que había causado a la familia de la víctima. En la sala, el silencio era absoluto mientras se leían las disposiciones finales. Shabusines, que durante meses había mostrado un desdén abierto, ahora parecía entender la magnitud de su situación. Su rostro reflejaba por primera vez la realidad de su destino, la pérdida de libertad de por vida y la imposibilidad de regresar al mundo que conocía. Observadores del juicio destacaron que este cambio en su expresión no parecía surgir de arrepentimiento genuino, sino de la confrontación directa con las consecuencias inevitables de sus actos. Tras la sentencia, el traslado a una instalación de máxima seguridad marcó el inicio de un nuevo capítulo. Desde allí, se conocieron detalles adicionales que reforzaron la percepción de su desconexión emocional. Una entrevista de audio, recientemente difundida desde la prisión, ofreció un relato escalofriante de la noche de los hechos, narrado por Shabusines, con la misma calma que mostró durante el interrogatorio inicial. Su relato, libre de remordimiento, detalló la escalada de la situación, el consumo de drogas y las decisiones que condujeron al desenlace fatal. La claridad y frialdad con la que describió cada paso de los acontecimientos reforzó la imagen de una persona que, más allá de su historial de problemas mentales, había actuado con pleno conocimiento de las consecuencias. El impacto del caso en Green Bay y en la opinión pública fue inmediato. La combinación de un crimen violento, la conducta desafiante en el tribunal y la narrativa posterior desde la cárcel generó un debate sobre la salud mental, el sistema judicial y la forma en que la sociedad responde a individuos con comportamientos extremos. Se cuestionó hasta qué punto la intervención temprana podría haber cambiado el desenlace y cómo el sistema penal debe equilibrar la responsabilidad personal con los factores de vulnerabilidad psicológica. La cobertura mediática enfatizó también la desconcertante capacidad de Shabusines para mantener una actitud lúdica ante situaciones extremadamente graves.
Su comportamiento, que oscilaba entre la indiferencia, la provocación y la teatralidad, desafió las expectativas de jueces, fiscales, defensores y observadores. Analistas de conducta comentaron que casos como este, en los que un individuo parece disfrutar del proceso judicial y de la atención mediática, son extremadamente raros y requieren un manejo especializado dentro del sistema de justicia. A medida que las audiencias y la sentencia llegaban a su fin, se hicieron evidentes algunos patrones preocupantes sobre la personalidad de Shabusines. Su habilidad para manipular percepciones, su frialdad al relatar hechos y su aparente falta de empatía hacia la víctima fueron elementos recurrentes que caracterizaron todo el caso. Expertos en criminología han señalado que estos rasgos, combinados con consumo de drogas y trastornos de salud mental, crean un perfil complejo, difícil de abordar incluso en contextos de intervención profesional. El juicio y la posterior cobertura mediática también sirvieron como advertencia sobre la forma en que los sistemas legales deben evaluar comportamientos extremos. La evaluación de la competencia para enfrentar juicio, la consideración de antecedentes mentales y el manejo de individuos con conductas violentas o impredecibles son aspectos críticos que influyen en la resolución de casos de alta complejidad. El caso de Shabusines demostró cómo un comportamiento desafiante y aparentemente irreverente no puede eclipsar la evidencia y la responsabilidad legal, pero sí puede alterar la percepción pública y aumentar la tensión en la sala del tribunal. En las semanas posteriores a la sentencia, la comunidad de Green Bay y más allá reflexionó sobre los múltiples elementos del caso. Se analizaron la relación de la víctima con la implicada, los factores de riesgo, la falta de intervención oportuna y la cadena de decisiones que condujo a un resultado trágico. También se debatió sobre el papel de los medios en la difusión de audios, videos y testimonios que, si bien informativos, podían influir en la opinión pública antes de la conclusión formal del juicio. Por su parte, la familia de Shad Thirion expresó alivio al ver que la justicia había seguido su curso y que la culpabilidad de Shabusines había sido confirmada de manera clara y definitiva. Sin embargo, también reconocieron que el proceso judicial y la cobertura mediática habían reabierto heridas profundas, obligándolos a confrontar de manera constante los detalles más perturbadores del caso. La comunidad, a su vez, se enfrentó a la incómoda realidad de que la violencia puede surgir de manera inesperada, incluso en entornos que parecían seguros. La entrevista telefónica desde prisión aportó un cierre sombrío, pero revelador. Shabusines, sin mostrar arrepentimiento, narró nuevamente los hechos, confirmando su versión anterior y subrayando la continuidad de su desconexión emocional. Para muchos, este audio se convirtió en un recordatorio inquietante de que, aunque la ley pueda imponer castigos severos y definitivos, la comprensión completa de la mente detrás del crimen permanece elusiva y perturbadora. El caso de Taylor Shabusines será recordado no solo por la brutalidad del acto, sino también por la manera en que desafió las expectativas del sistema judicial y del público. La combinación de un crimen impactante, una actitud provocadora y una historia personal compleja convirtió el proceso en un fenómeno que atrajo la atención nacional y ofreció múltiples lecciones sobre la interacción entre psicología, justicia y responsabilidad individual. Finalmente, el desenlace de este caso sirve como un recordatorio contundente. La ley tiene la capacidad de poner fin a la ilusión de control y manipulación, sin importar cuán desafiantes o teatrales sean los implicados. La cadena perpetua impuesta a Shabusines refleja no solo la gravedad de sus actos, sino también el compromiso del sistema judicial con la protección de la sociedad
y la garantía de que la justicia prevalezca sobre la arrogancia y el desprecio por la vida ajena. Mientras la comunidad reflexiona sobre lo sucedido, este caso continuará siendo objeto de estudio y análisis para profesionales del derecho, criminólogos, psicólogos y ciudadanos interesados en entender cómo se combinan factores de personalidad, salud mental y conducta criminal. Además, representa un ejemplo aleccionador de cómo la atención a señales tempranas de riesgo y la intervención adecuada pueden marcar la diferencia en la prevención de tragedias similares. El caso de Taylor Shabusines es, sin duda, uno de los episodios más estremecedores de la historia reciente de Green Bay. No solo por la acción criminal en sí, sino por la manera en que la implicada manipuló percepciones, desafió la ley y se enfrentó al sistema judicial con una actitud que muchos describieron como escalofriantemente fría. La lección es clara. La justicia, a pesar de todos los juegos psicológicos y la teatralidad de ciertos individuos, tiene mecanismos para asegurar que la verdad y la responsabilidad prevalezcan. Si este caso te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué aspecto de la historia te resultó más perturbador? ¿Su comportamiento en la sala del tribunal, la declaración de su padre, la llamada desde prisión o la forma en que se desarrolló todo desde el inicio? Tu participación ayuda a que más personas conozcan los detalles y reflexionen sobre la complejidad de estos casos. Recuerda dar me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo reportajes como este. Cada historia analizada nos permite comprender mejor cómo se cruzan la ley, la psicología y la sociedad, y por qué es fundamental estar informados sobre los acontecimientos que nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta cobertura completa del caso de Taylor Shabusines.